Bien, en esta oportunidad estamos con segundo año. El tema es: resolvemos diversas situaciones calculando el área de figuras planas y circulares. Corresponde a la semana 15 del día 3. Veamos el propósito. Para calcular el área es importante conocer sus diversas fórmulas en las figuras geométricas, más elementales como el triángulo, el cuadrado, el trapecio, el rombo, el círculo, entre otras. Pero también es importante conocer algunas estrategias de cálculo no directo, como el cálculo de áreas por suma o diferencia, traslado de áreas o relación de áreas. Aplicarás tus conocimientos sobre el cálculo de áreas de diversas formas geométricas bidimensionales y circulares en situaciones de la vida cotidiana, relacionando y expresando características mediante dibujos, empleando estrategias o procedimientos de cálculos de áreas de figuras planas y circulares. Bien, este entonces es el propósito del tema de hoy día, donde vamos a buscar qué aprender, ¿no? Cómo hallar áreas, ¿no? Por diversas formas, ¿no? De repente por diferencia o por traslado de figuras, de áreas, o relacionando esas áreas. Hay estrategias de solución. Vamos a ver entonces en este tema ese aprendizaje, ¿no? Donde vamos a usar bastante figuras planas, como el triángulo, el cuadrado, el círculo, ¿no? Entonces vamos ya a empezar entonces con la situación significativa. A ver, dice: situación problemática 1. El alcalde del distrito de Las Magnolias ha observado que los niños de su distrito entrenan todas las tardes con mucho ahínco en la cancha del estadio municipal. Así es que ha decidido mejorar las condiciones para el entrenamiento de este deporte colocando gras en la cancha y en su entrada y de ese modo seguir incentivando la práctica. Las dimensiones de la cancha de fútbol del estadio municipal son 120 metros de largo, 90 metros de ancho. Asimismo, las dimensiones de la entrada a la cancha del estadio municipal son de 50 metros de largo y 30 metros de ancho. ¿Sí? Además, el costo de instalar el gras por metro cuadrado es de 35 soles. A partir de la situación, responde la siguiente pregunta: ¿cuál es el presupuesto que se necesita para la instalación del gras en la cancha municipal? Bien, entonces la situación problemática trata de que se va a colocar gras en una cancha de fútbol, ¿sí? Y también a la parte de la entrada a la cancha. Entonces me dan las dimensiones de la cancha. Dice que el estadio municipal son 120 metros de largo y 90 de ancho. Y la entrada al campo dice que tiene 50 metros de largo y 30 metros de ancho. Y además me da un dato, dice que el costo a instalar el gras, dice que el metro cuadrado es 35 soles. O sea, por instalar el gras le cobran 35 soles metro cuadrado. Entonces la pregunta que nos hacen de esta situación problemática dice: ¿cuál es el presupuesto que necesita para instalación del gras? O sea, ¿cuánto va a costar la instalación del gras en ese campo deportivo junto con la entrada a ese campo deportivo? Bien, entonces se tratan pues de dos áreas, ¿no? Una de la cancha de fútbol y otra de la entrada a la cancha de fútbol. Bien, entonces vamos a ir entonces a la solución del problema. Comprendemos la situación. ¿Por qué el alcalde ha decidido mejorar las condiciones para practicar el fútbol? ¿De dónde saco la respuesta a esta pregunta? Me voy yo a la situación significativa y fíjate, aquí está la respuesta. ¿Por qué? El alcalde dice que ha observado que los niños de su distrito entrenan todas las tardes con mucho ahínco, ¿no? Entonces aquí está la respuesta, ¿sí? Entonces vamos a dar respuesta nosotros. Dice: ha observado que los niños de su distrito entrenan toda la tarde con mucho ahínco en la cancha del estadio municipal. Entonces él quiere incentivar la práctica, ¿no? Ya respondimos la pregunta 1,
Bien, entonces vamos a ver la pregunta número 2. ¿Cuál son las dimensiones de la cancha de fútbol? Bueno, también nos lo da ese dato en la situación significativa. Entonces, ¿dónde lo encuentro eso? Aquí, fíjense. ¿Sí? Me da las dimensiones, 120 metros y 90 metros. Entonces, de ese dato, de la misma situación significativa, damos respuesta a la pregunta 2. ¿Sí? Entonces, vamos a dar respuesta a la pregunta número 2. Dice, las dimensiones de la cancha de fútbol del estadio municipal son de 120 metros de largo y 90 metros de ancho. Pregunta 3. ¿Cuáles son las dimensiones de la entrada a la cancha del estadio? También, fíjate, ahí en la situación significativa nos da ese dato. ¿Sí? Fíjate aquí. La entrada a la cancha del estadio municipal, dice, son 50 metros de largo y 30 metros de ancho. Entonces de aquí sacamos la respuesta. O sea, estamos buscando que entender la situación significativa con algunas preguntas que nos están haciendo. Bien, entonces, las dimensiones de la entrada a la cancha del estadio municipal son de 50 metros de largo y 30 metros de ancho. Muy bien. La cuarta pregunta dice, ¿cuál es el costo del gras por metro cuadrado? También esta pregunta sale de aquí mismo. Fíjate, aquí está. El costo es de 35 soles por metro cuadrado. Entonces damos la respuesta. El costo de instalar el gras por metro cuadrado es de 35 soles. Bien, la última pregunta que nos hacen es, ¿qué te pide calcular la pregunta de la situación? Muy bien. Entonces, en la situación problemática nos hicieron una pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el presupuesto que se necesita para la instalación del gras en la cancha municipal? Esta es la pregunta de la situación significativa. El presupuesto. ¿Cuánto va a costar eso que está ahí? ¿Sí? Bien, ya hemos tratado de entender un poquito el problema. ¿Sí? Vamos a pasar a lo siguiente. Diseñamos un plan o estrategia, ¿no? Vamos a ver. Describe el procedimiento que seguirás para dar respuesta a las preguntas de la situación. O sea, aquí vas a escribir paso a paso tu solución del problema, tu estrategia para resolver el problema. Entonces, primero, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Identifico las dimensiones de la cancha de fútbol y su entrada. Identifico las dimensiones de la cancha de fútbol y su entrada. Luego las represento mediante un gráfico. Eso es lo primero que voy a hacer. Voy a conocer los datos de la cancha de fútbol y luego voy a hacer un gráfico de la cancha de fútbol, ojo, con su entrada al campo. Segundo paso, ¿qué hago? Hallar cuántos metros cuadrados tiene el área de la cancha y la entrada. Una vez que he graficado, hallo cuántos metros cuadrados tiene la cancha y también la entrada. 3. Para ello, dice acá, relaciona el área 1 y el área 2. ¿Sí? Voy a relacionar el área del estadio, ¿sí? Y el área de la entrada con figuras geométricas, ¿no? De repente con un rectángulo o con un cuadrado, lo que nos haga en el gráfico. A la hora que grafiquemos vamos a relacionar esas áreas. ¿Qué más hacemos? Bueno, una vez que ya sé qué áreas son, qué figuras son, calculo el área 1 y el área 2. O sea, el área del estadio y el 2 va a ser el área de la entrada al estadio, ¿no? 5. Para encontrar el área total, sumo el área de la cancha más el área de la entrada. Una vez que he hallado el área 1 con el área 2, sumo esas dos áreas y tendría entonces el área total. O sea, ese va a ser mi quinto paso. Y sexto, para hallar el presupuesto, una vez que tengo el área total, ¿no es cierto? Para hallar el presupuesto, multiplicamos el área total por 35 soles, que es el costo de instalar el gras por metro cuadrado. Muy bien, aquí tengo 5 pasos o 6 pasos que vamos a ir uno por uno para resolver nuestro problema. Entonces empecemos. Conocimientos previos, ¿qué debo saber antes de aventurarme así mi problema? ¿Sí? A ver, áreas de regiones planas, ¿sí? Las áreas de regiones planas es lo que debo saber yo para resolver mi problema. A ver, por ejemplo acá, área de triángulos, ¿sí? ¿Sí? De forma o fórmulas básicas del triángulo, las más conocidas. Por ejemplo, acá tengo un triángulo, ¿sí? Donde B es la base y H es la altura. Entonces su área es base por altura entre 2.
Otra forma de escribir el triángulo, fíjate, este es un triángulo escaleno, ¿sí? Tiene un ángulo mayor que 90 grados y su altura es la perpendicular que traza de uno de sus vértices, ¿sí? Y forma un ángulo recto, esa es la altura, ¿sí? Entonces su área sería, igualito, la base por la altura, ¿sí? Ahí está, base por altura entre 2. Otra forma de representar el triángulo es cuando es un triángulo rectángulo. Entonces, la fórmula del área de un triángulo rectángulo también es la base y este viene a ser la altura. Entonces tendría que ser A, que es la altura, por C, que es la base, ¿no? Muy bien, ahí hemos recordado las fórmulas del triángulo. Vamos a ver otra figura. Por ejemplo, acá tengo el triángulo, pero cuando tengo un lado y otro lado y tengo un ángulo. O sea, tengo dos lados y entre ellos dos se forma un ángulo. En este caso el ángulo θ. Entonces cuando pasa eso yo tengo una área para hallarla acá. Entonces esa área va a ser igual acá. El área del triángulo va a ser igual a ¿quién? Al lado B por el lado C por el seno del ángulo θ. ¿Sí? O sea, es el producto de los dos lados por el seno del ángulo comprendido entre ellos dos. Todo entre 2. O simplemente tú multiplicas los dos lados, ahí está, B por C, entre 2, y lo multiplicas por el seno del ángulo θ. Esa fórmula se llama fórmula geométrica. Vamos a ver otra figura, dice acá. Área de un paralelogramo. Por ejemplo, tengo acá un paralelogramo. Ustedes saben que un paralelogramo tiene sus lados paralelos, ¿sí? Por ejemplo, BC paralelo a AD, AB paralelo a CD. Entonces, el área de un paralelogramo es la base por la altura. Recordemos que la altura es la perpendicular trazada, que forma un ángulo recto, ¿ya? Entonces ahí tenemos el área de un paralelogramo. Luego tenemos aquí el área del rectángulo, que ustedes muy bien lo conocen. Tenemos un rectángulo, ¿sí? La base del rectángulo por su altura. Tenemos ahí su área, ¿no? Son áreas conocidas de figuras planas que ustedes conocen y que deben saber. Área del rombo también es una figura plana. Fíjate acá, la diagonal AC y la diagonal BD. Entonces su área sería, el área de este rombo es la diagonal AC por la diagonal BD, entre 2. Otra figura, a ver, el cuadrado. El área del cuadrado es el más fácil, ¿no? Multiplica sus lados y ya está. O sea, aquí tengo el lado A y el lado A. Este es A y este es A. ¿Por qué? Porque los dos son iguales. Y aquí tengo una diagonal llamada D. Entonces, el área de un cuadrado se puede escribir como área al cuadrado. O sea, A al cuadrado. A por A cuadrado. O también puede ser la diagonal al cuadrado entre 2. Dos formas de escribir su área, ¿ya? O sea, si me dan el lado, yo lo elevo al cuadrado y ya tengo su área. Si me dan la diagonal solo, entonces yo digo diagonal al cuadrado y eso lo divido entre 2 y ya tengo el área de ese cuadrado. Bien, hemos recordado ahí entonces algunas figuras geométricas, sus fórmulas que vamos a usar en este proceso, ¿sí? Ejecutamos la estrategia o plan. A ver. 1. ¿Cuál es el presupuesto que se necesita para la instalación del GRAS en la cancha de fútbol del estadio municipal? O sea, este es mi primer paso que iba a hacer, ¿sí? Entonces vamos a responder esta pregunta. A ver. Primero, ¿qué hago? Identifico las dimensiones de la cancha de fútbol y su entrada. Luego las represento mediante un gráfico. Acuérdense que esto es lo primero que yo iba a hacer. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces fíjate, aquí tengo una cancha de fútbol y aquí tengo su entrada a la cancha de fútbol. Entonces lo que se va a hacer es colocarle grasa a toda la cancha de fútbol y a la entrada a la cancha de fútbol, ¿sí? Entonces, quiere decir que este largo, según el dato del problema, mide 120 metros. El largo de la cancha que se va a colocar el gras mide 120 metros. Y su ancho, que tiene 90 metros. Luego la entrada a la cancha también es una figura plana, cuyo ancho es 30 metros y largo es 50 metros. Fíjate, hemos colocado los datos del problema. Primero, ¿qué hacíamos? Identifico las dimensiones de la cancha, ya la identifiqué. Luego, ¿de acuerdo? Y su entrada también. Luego lo represento mediante un gráfico. Ahí está el gráfico.
Bien, continuemos. Para hallar el presupuesto, primero tengo que saber cuántos metros cuadrados tiene el área de la cancha y la entrada. Claro, o sea, si yo quiero saber cuánto me va a costar colocar el gras, debo saber cuántos metros cuadrados tiene la cancha de fútbol y su entrada. Para ello relaciono el área 1 y el área 2. Entonces, área su 1 y área su 2. Con figuras geométricas conocidas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos nosotros el área 1. ¿Sí? Recuerda que este es un rectángulo, ¿no? El área 1. Y esta vamos a llamar área número 2. El área 1 es la del fútbol, la cancha de fútbol. Y el área 2 es la entrada a la cancha de fútbol. Muy bien, continuemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el área 1 y el área número 2. Hallemos las áreas. A ver, calculo el área 1 primero, ¿sí? Entonces, ¿dónde? La base, B va a ser la base y H va a ser la altura de la figura. Para calcular el área 1, ¿sí? ¿qué tengo acá? Que B, la base, mide 120 metros. ¿Qué más tengo? La altura. ¿La altura cuánto mide? 90 metros. Entonces tengo aquí la figura, ¿sí o no? El largo y el ancho. O la altura también, como es un rectángulo, ¿sí? Entonces, área del rectángulo, base por altura. O sea, B, que es la base, por la H, que es la altura. Ya sabemos cuánto vale B y cuánto vale H. Vamos a reemplazar aquí. Entonces, área del rectángulo es la base, que mide 120, por la altura, que mide 90. Al multiplicar me da 10.800, o sea, 120 por 90 me da 10.800. M por M, o sea, metro por metro, metros cuadrados. Recuerda que el área se da en metros cuadrados siempre. Aquí estamos leyendo área del rectángulo, ya. Área su 1. Recuerda, todo esto de aquí es área su 1. Bien, calculo el área 2, o sea, el área de la entrada del estadio, ¿sí o no? Esa se llama área número 2. También es un rectángulo, ya sabemos el área del rectángulo, ¿de acuerdo? Donde el ancho o la altura mide 30 y el largo o la base mide 50. Entonces aquí la base mide 50 y la altura mide 30. Reemplazamos. Área del rectángulo, ya en el área 2, es 30 metros, que mide, ¿de acuerdo?, la altura, y 50 metros, que mide la base. Al multiplicar me da que el área 2 tiene 1500 metros cuadrados. ¿Sí? Fíjate, el área 1 tiene 10.800 metros cuadrados, o sea, el estadio tiene 1.800 metros cuadrados. Y la entrada al estadio tiene solamente 1.500 metros cuadrados. Muy bien. Para encontrar el área total debemos sumar el área de la cancha más el área de la entrada. O sea, yo debo sumar, o sea, si yo quiero saber todo el área, sumo el área 1 y el área 2. O sea, voy a sumar el área del estadio más el área de la entrada. ¿Sí? Entonces, área total, ¿a qué va a ser igual? Área 1 más área sub 2. ¿Sí? Recuerda que el área 1 es el área del estadio y el área 2 es el área de la entrada. Entonces, como ya hemos hallado esto, reemplazamos. El área total es 10.800 metros, el área del estadio, y el área de la entrada era 1.500 metros cuadrados. Eso lo hallamos, ¿sí? Entonces, al sumar me sale que el área total es 12.300 metros cuadrados. Todo el área es 12.300 metros cuadrados. Ojo, el área del estadio más el área de la entrada. Entonces, nos piden el presupuesto. Como ya conozco el área total, o sea, todo el área que le van a colocar gras. Recuerda que le van a colocar gras a todo el estadio más la entrada del estadio. ¿Cuántos metros cuadrados hay ahí? 12.300 metros cuadrados. Entonces, para ello tengo que el costo de instalar el gras por metro cuadrado es 35 soles. Recuerda que el metro cuadrado cuesta 35 soles. Entonces, ¿qué hago? Multiplico el área total por 35 soles. Para saber cuánto va a ser el presupuesto, multiplico el área total por el costo, que es 35 soles cada metro cuadrado. Entonces, costo total,
¿sí? El costo total es 12.300 por 35. ¿Qué cosa es 12.300? 12.300 son la cantidad de metros cuadrados que tenemos por 35 soles que cuesta cada metro cuadrado. Entonces, al multiplicar me sale 400, ¿sí? 30.500, ¿sí? Soles. Entonces, ya tenemos la respuesta. Para instalar el GRAS en la cancha de fútbol del estadio municipal, se necesita un presupuesto de 430.500 soles. ¿Sí? Entonces ya respondimos a la pregunta de la situación significativa. ¿Sí? Muy bien. Situación número 2. Calcule el área de una moneda de un sol si la medida del diámetro es 25,5. ¿Sí? El diámetro, ¿no?, de la moneda de un sol es 25,5 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hallar, ¿cómo se llama? El área, ¿no? Bien, solución. Identificamos los datos, a ver. El diámetro, me han dado el diámetro, 25,5 milímetros. ¿Qué más me han dado? Yo debo saber cuánto vale pi, aunque no me lo den. En una circunferencia, ¿de acuerdo? En un círculo, siempre el valor de pi tiene que estar ahí, 3,14. Aunque no te lo digan, pero ya tú debes saberlo, ¿ya? Entonces, me piden hallar el área, pero del círculo, ¿sí? Entonces, el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. ¿Está claro? El área del círculo es pi por radio al cuadrado. Ojo, no me han dado el radio, solamente el diámetro. ¿Ah? En esta fórmula no puedo reemplazar todavía el radio, porque en el problema no me lo han dado. Bien, entonces, dice acá, calculo el radio si el diámetro mide el doble del radio. Entonces, fíjate, la moneda, ¿de acuerdo?, tiene un diámetro. Ese diámetro es 2 veces el radio, ¿sí? Fíjate acá. Aquí yo tengo el diámetro, 25,5 milímetros, ¿sí? El radio, ¿sí?, el radio es la mitad del diámetro, o el diámetro es 2 veces el radio. Aquí está. Diámetro es igual a 2 por radio, ¿sí? Entonces, como a mí me dieron el diámetro de esta fórmula, yo puedo hallar el radio, reemplazando el diámetro, y este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, fíjate ahí, reemplazo diámetro por dato, aquí está, 25,5 milímetros. ¿Es igual a quién? A 2 radio, a 2 veces radio. Muy bien, el 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Fíjate, ahí está. 2 está multiplicando, pasó dividiendo y me quedó entonces radio solito. Entonces quiere decir que si yo divido esta expresión, me quedaría 12,75 milímetros igual el radio. Entonces quiere decir que el radio mide 12,75. ¿Sí? Si yo multiplico por 2 este radio me da el diámetro. ¿Sí? Porque el diámetro es 2 veces el radio, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, ya tengo el radio, ¿sí? Muy bien. ¿Para qué llevo el radio? Para colocarlo aquí en esta fórmula del área, ¿sí? Ahora sí ya puedo hallar el radio, el área. Reemplazo la medida del radio. ¿Dónde lo voy a reemplazar? En la fórmula. Muy bien, ahí tengo la fórmula. El área del círculo, aquí hay un error acá, ¿sí? Lo corregimos después. Pi por radio al cuadrado. Entonces, área sub c significa área del círculo, ¿ya? Pi, ¿cuánto vale? 3.14. ¿Por quién? Por radio al cuadrado. ¿Pero el radio cuánto mide? 12,75 milímetros al cuadrado. Muy bien, ¿qué hago primero aquí? ¿Multiplico o elevo al cuadrado? No, primero se eleva al cuadrado. Y después el resultado se multiplica. Primero la potencia y después los productos. Entonces, 3,14 aquí está. Hemos elevado esto al cuadrado, me sale 162,5625 milímetros cuadrados. Fíjate, acá está milímetros al cuadrado, milímetros cuadrados. Ahora multiplico 3.14 por esta expresión. Entonces sería 510,44625 milímetros cuadrados. Esta expresión hay que reducirlo a 2 decimales, ¿sí? Entonces sería aquí, como 6 es mayor que 5, pasa la unidad al siguiente.
O sea, no sería 44, sino 45. O sea, sería 510,45 milímetros cuadrados el área del círculo de una moneda de un sol. Bien, entonces ahí hemos hallado ya nosotros el área del círculo y hemos respondido a la pregunta que nos están haciendo. Bien, estudiantes, hasta ahí la solución a esta situación problemática planteada en la plataforma educativa Aprende en Casa. Bueno, será hasta otra oportunidad. Cuídense y dedíquense a estudiar. Gracias por su atención.